RCR presenta Hablemos de Educación, programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país, con la participación de especialistas del sector, quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa. En los próximos minutos, hablemos de educación. Bienvenidos a Hablemos de Educación, gracias a Red de Comunicación Regional. El día de hoy vamos a hablar de un tema fundamental que en el sector educativo se da, que es la educación privada. Y la educación privada en el país, para data simplemente, casi representa el 30% de la matrícula a nivel nacional. Algunos dirían, depende de qué línea lo veas, si eres más de línea social, por no decir un término que a veces pueda ser ofensivo, dirá, bueno, ¿por qué tanta educación privada? Si ves por el lado de la inversión, pues está bien, dirán que la oferta es necesaria. De hecho, es una realidad que existe en el Perú. Vivimos con esa realidad y gracias a esa educación también somos frutos muchos de los que estamos aquí sentados. Particularmente yo soy fruto de la educación privada porque así se ha dado la circunstancia. En Lima solamente el 50% de matrícula es privada y esto nos hace reflexionar en qué están la educación privada, pero no solamente en qué están, sino ellos también se asocian, se agremian y para eso hemos invitado hoy a Rodolfo Vidal y a Jonathan Quinches, que ambos son directivos de la Asociación de Promotores de Instituciones Educativas Privadas. Bienvenidos a los dos y sus primeras palabras. En primer lugar, buenas tardes, agradecemos a RCR por la invitación. Esperemos que podamos llegar a un buen entendimiento en cuanto a la situación que pasa en los colegios privados. Muy bien. Jonathan. Gustavo, gracias por la invitación y acá a las órdenes. Bien, uno de los temas que me atrae primero y para conversar es la asociación. Ustedes tienen una asociación de colegios, ¿no? A veces existen diversas asociaciones de colegios privados. ¿Ustedes cómo nació? Cuéntenos hace cuánto tiempo. ¿Solamente es Lima o ya están expandiéndose? La asociación es a nivel nacional. Estamos empezando a vivir en el sector de Lima. La asociación tiene ya 13 años. Fue fundada en 2006 con el director Isidro Vilceño Alcántara, que es el presidente fundador. Ahora actualmente es el ingeniero José Urbina. Nació a raíz de un documento que llegó en la UG 02 acerca de la formalidad de los colegios, que pedían los requisitos que cuando uno inició una apertura de un colegio, nos pedían todo otra vez. Y hay colegios que tienen 40, 50 años, y era pues bastante tedioso recolectar tantos documentos, cuando eso lo tiene ya la entidad pertinente, que es la UG. Bueno, se entendió, se llegó a un entendimiento y nos dimos cuenta pues que estar agrupados, asociados, estar en un gremio, nos ayuda no solamente la parte educativa, que es lo principal, sino también ver la parte contable, la parte legal, y eso nos favorece porque de una manera contribuye a que, o coayuva a que el estudiante tenga una educación de calidad, que es nuestra columna vertebral. Claro, uno de los temas que es el tema gremial, que es curioso, ¿no? Surge a partir de una iniciativa también del Estado, que bueno, les lanza una normatividad o una, en fin, por llamarlo así, y comienzan ustedes el proceso de hacer una asociación. Y dentro de estas actividades, Jonathan, ¿qué actividades hace la asociación? Creo que es un tema principalmente gremial, me parece, o también hacen otro tipo de actividades. No, justamente trabajamos en actividades estrictamente académicas, capacitaciones a nivel personal docente, administrativo. Tenemos 2 reuniones generales al año y tenemos una serie de pequeñas sesiones sobre las normas, sobre lo nuevo que está saliendo en educación a nivel de Estado, ¿no? De cómo el colegio tiene que afrontar ciertas dificultades como el tema de pensiones, el tema de las morosidades, el aumento de pensiones y todo lo que viene a ser la parte documentaria, ¿no? Documentaria, y también supongo que es el tema
de la formación a los profesores, que comienzas el tema de capacitación paulatinamente, se va dando, ¿no? Porque a veces en economía de escala es más barato una capacitación que se vaya articulando entre colegios amigos que separados, ¿no? Es la idea, creo que es parte de la asociación. Y la asociación está en Lima actualmente solamente. Exacto, en Lima. Y la proyección a los próximos años, ¿cómo lo ven? De acá a 2 años estamos ya visualizando, o sea, visora, de que estamos yendo por regiones, ¿no? Vamos a entrar primero a la parte del norte, después sur y después al centro. Lo que pasa es que necesitamos una coyuntura informática, coyuntura de información, mejor dicho, pero nosotros también somos promotores, somos Son dueños de colegios. dueños de colegios. En mi caso, por ejemplo, soy promotor y director. Wow. El caso de Jonathan, el José Urbina es promotor. Pero lo que se estaba diciendo hace un momento, la asociación tiene la capacidad importantísima de preparar a los docentes, hacer charlas, capacitaciones, actualizaciones. Vemos la parte legal, la parte formativa, la parte contable, y hacemos porque el decreto legislativo 882 nació en 2002, se promulgó, en el cual los colegios pasaban a ser empresas. Y como empresas, pues nosotros pagamos impuestos. Los profesores tienen que estar en planilla, y todo se formaliza la educación, ¿no? Por eso que nuestros costos es de acuerdo a los conos donde trabajamos. Lima Norte, Lima Este, Sur, Este, se caracteriza de acuerdo a la realidad, ¿no? de la situación de cada padre, de cada distrito. Claro, es importante saber que la asociación la conforman colegios del nivel socioeconómico, suena feo decirlo, pero el segmento CD, ¿no? CD, exacto. No estamos hablando de colegios que la pensión es un poco más alta. Como la AD. Claro, el AB promedio está 1.000 soles, 800 soles. En los colegios que ustedes agremian, el rango de pensiones es... En el caso de los colegios AB, fluctúan de Sí, 5.000, ¿no? Hay de todo. En el Sí. caso de B, baja hasta 2.000, 1.500. En cambio, nosotros estamos fluctuando de 500 para menos. Para menos. En el caso de mi colegio de Sagrada Familia, de Independencia, está entre 200 soles. Ya, perfecto. Eso, Es un promedio, ¿no? Es un promedio que ustedes están manejando. Y de hecho que es importante porque este programa lo escuchan en diversas regiones. Entonces es importante que hay colegios, hay promotores de colegios, la mayoría de los promotores, o directores, que son directores y promotores, que están desamparados muchas veces. Están solos o pertenecen a un grupo de amigos o gremios que se hacen, pero son muy pequeños, ¿no? Exacto. Entonces, ahí desde acá podemos ya invitarlos. No sé si hay un correo, algún teléfono donde puedan acercarse de repente para llegar a Sí, Ampiep. en el caso de nuestro Sí. colega Jonathan, él tiene la información en cuanto a la difusión. No, por el Facebook, simplemente Ampiep. Pueden buscarlo por el Facebook como Ampiep. Igual por internet, www.ampiep.com. Ya. También estamos por ahí para la mayor información. Pero hay algo que recalcar, Rodolfo, ¿no? Me gustaría que también podamos reconocer la cantidad de asociaciones que trabajan en distintas regiones, ¿no? Como Ampiep, por ejemplo, ¿no? En el norte. O sea, hay asociaciones que sí están trabajando muy bien y trabajan en paralelo con Ampiep acá en Lima. Pero el detalle está, pues, que más regiones deberían también optar por esta posición. Claro que es un sacrificio el tema poder de distribuir tu tiempo, ¿no? en tus labores educativas, empresariales, con el tema de la asociación, ¿no? Pero es parte del proceso. Sin embargo, si hay un colegio que en su región no cuentan con este apoyo, igual los invitamos a que puedan afiliarse a la asociación, ¿no? Yo la verdad que sí he visto en el Facebook y felicito porque veo una foto que me llamó mucho la atención. Estaban firmando un convenio por la calidad con instituciones educativas del Consorcio de Colegios Católicos como los de ADECOPA, que es el segmento A, algunos B, pero la mayoría son del segmento A, cuando antes en la historia, que me acuerdo del tema educativo, difícilmente pues los CD se juntan con los AD. No, era rarísimo, es rarísimo. Y viendo esa foto dije, bueno, qué buena iniciativa que se traten de unir porque justamente en la unión van a intereses comunes, pero también van a defender cosas que de repente justas que como empresa privada tienen que hacer ustedes, ¿no? Porque en el fondo no deja de ser un colegio, sí, pero es una empresa y por lo tanto tiene diversas obligaciones que cumplir
y el padre también tiene que cumplir, que ya tocaremos ese tema, que los padres que tenemos que cumplir y pagar nuestras pensiones, porque para eso ingresamos a nuestros hijos a un colegio privado. Bien, entonces la asociación está en Lima, sabemos que está en Lima, hay asociaciones amigas que están en regiones y que próximamente podrían también integrarse a AMPIEP, ¿no? Exacto. Exacto. Y es importante también mencionar el tema del consorcio, que han hecho una alianza con el consorcio de colegios católicos. Eso no quiere decir que ustedes sean confesionalmente católicos, porque hay de todo, supongo. Claro, hay laicos, Hay laicos, evangélicos, en fin, ¿no? Exacto. Y bueno, no sé. Si No, quieres- es que compartimos los mismos valores. Justamente gracias a nuestro presidente, José Urbina, presidente de AMPIEP, el señor Jorge Camacho, ¿no? de ADECOPA, Ujú. y con la madre María María Antonieta, Antonieta. ¿no? Justamente comparten los mismos sentimientos en cuanto a que la educación peruana tiene que tener un repunte, ¿no? A Total. nivel de calidad. Yo creo que esto ya depende no solamente de los maestros, sino es toda una cadena, ¿no? Desde el padre de familia, los alumnos, las estrategias que el colegio puede plantear, ¿no? Y el Estado que tanto nos puede permitir crecer, ¿no? Sí, totalmente. Y no dejo de mentir, yo he ido una vez a alguno de los colegios de ustedes, y creo que al tuyo, Jonathan, y lo puedo decir abiertamente, o sea, he tenido la suerte de ir a ese, ¿no? Todavía no he ido al de Rodolfo, seguro tendré el gusto de ir en su momento, y vi cómo estabas haciendo cosas de innovación, ¿no? Lo cual Gracias. me sorprende, ¿no? O sea, porque tú dices, ¿qué iba a haber innovación? Oye, no, o sea, con los recursos que se tiene se puede hacer innovación. No necesariamente tienes que ser un colegio con una pensión de 5.000 soles mensuales, por decir un monto, y decir, ahí solamente puedo hacer innovación. O sea, el tema de la innovación va más por el querer hacerlo y buscar con los recursos que tengo hacerlo, ¿no? O sea, eso, y a veces los maestros, digo yo como maestros, le ponemos excusas al tema de la innovación, me parece, Claro. ¿no? El primer recurso que tenemos en los colegios privados, y obviamente también los estatales, los públicos, es el recurso humano. Los profesores bien pagados, los profesores que tienen buen trato con la directiva, con los promotores, lo va a hacer igual con los alumnos y con los padres. Y esa innovación es constante, así como la currícula se va a cambiar este año, es flexible, gracias a Dios es flexible. E igual, el profesor tiene la facultad de innovar las clases de acuerdo a la currícula, pero puede mejorarlo, ¿no? Tanto es así que hacemos hasta un poco de adelanto, pero siguiendo los lineamientos de política del Estado, ¿no? Bien, perfecto. Entonces ya conocemos qué es AMPIEP, que existen hace 13 años, 13 años. ¿no? O sea, y a veces no conocemos que los colegios privados también se asocian, hacen gremios y tratan de mejorar por la calidad educativa. Y no solamente supongo que los colegios privados, seguro el relacionamiento con los colegios públicos en el caso de ustedes debe ser buena. O sea, no solamente, creo que ahí todavía hay algo por hacer. A veces las autoridades en el Estado siempre han puesto separar, ¿no? Con un slide, educación privada y educación pública, ¿no? Por una ideología detrás, cuando en realidad, cuando yo me acuerdo, he sido promotor de colegios, más ayudado en asesorías, ¿por qué no invitar a los colegios públicos a trabajar en conjunto, ¿no? Porque a veces hay recursos, no digo económicos, sino de capacitación, en fin, y ayudan. Hoy el Estado tiene muchos recursos en capacitación, hay buenos capacitadores, bueno, ¿por qué no lo comparten con algunos colegios privados? Digo los que tienen pocos recursos o medianamente recursos. Es un tema que ahí lo dejo, ¿no? No sé qué piensan En ustedes. el caso de José Urbina, nuestro presidente, tiene muy buenas relaciones que están facilitando para conversar con la directora de la REL y con las UGELES para que las capacitaciones no solamente sean públicas, sino también privadas, porque el Ministerio de Educación es de todos. es el padre y es de todos. somos los hijos de él. Es de todo, es de la No podemos educación separar. rectora del país, Exacto. no solamente del Y público eso o del estamos privado, ¿no? viendo en la mesa de diálogo que está viendo en estos momentos en el Ministerio de Educación. Mira, y hay que agregar algo, ¿no? Que el tema de la motivación del personal docente del Estado con el privado, yo creo que lleva, a veces yo digo, ¿no? Que a veces los profesores son hasta poetas, porque si bien es cierto la educación a nivel de sueldos no es tan alto, sin embargo tú ves el trabajo de algunos docentes que son extraordinarios, entonces pienso de que hay mucho que hacer todavía, ¿no? En el tema educativo. Sí, hay mucho que hacer. Bien, vamos a ir a una pausa y vamos a entrar de lleno ya a las problemáticas, las cosas positivas, hay que hablar también, que sería bueno, qué cosas positivas hay en la educación privada y también algunos problemas que están teniendo actualmente, ¿sí? Vamos a una pausa y regresamos con Hablemos de Educación. Ya retornamos en Hablemos de Educación.
Bien, regresamos con Hablemos de Educación. Estamos acá con Rodolfo Vidal y con Jonathan Quiches, ambos de la Asociación de Instituciones de Promotores de Instituciones Educativas Privadas. Hemos hablado sobre cómo surge esta iniciativa hace 13 años, ¿no? Y están poco a poco agremiando más instituciones. Un dato, ¿cuántas instituciones actualmente pertenecen a AMPIEP? 250 aproximadamente están inscritas, ¿no? Es un buen número. Pero estamos, para este año, vamos a pasar los 500. Eso es importante, Sí, bien, entonces, definitivamente. no son pocos, ¿ah? Son pocos, una masa bastante grande que debería ser escuchada también a nivel de Estado. Bien, ¿qué cosas positivas en la educación privada creen ustedes que se está dando? Porque ahorita entraremos a las problemáticas que están enfrentando, pero particularmente creo que la educación privada siempre en los últimos años, y años atrás incluso, ha estado innovando en varias cosas, lo cual es saludable, y el Estado ha seguido en algunas iniciativas. En su experiencia, la educación privada, ¿qué cosas positivas está dejando y sigue dejando al país? Bueno, a nivel nacional se ha demostrado que en los concursos internacionales, en Brasil, en Turquía, Francia, Estados Unidos, lo ganan los colegios privados. Entonces es que dice que están bien preparados. Normalmente el sector privado, público, inicial son 900 horas al año. 1.100 es de primaria y 1.200 secundaria. Nosotros pasamos ese número, estamos bordeando los 1.300 inicial, 1.600 primaria y secundaria más de 2.000. Sí. ¿Por qué? Las clases es de 8 a 2 de la tarde, 2:30, pero los alumnos también vienen en las tardes para hacer o bien nivelación, para aquellos niños que necesitan mejorar en sus estudios, los nivelamos, y también para ver círculos matemáticos y de comunicación. Y eso es totalmente gratuito porque está dentro de lo que es la pensión. Entonces es un punto a favor, es un bonus a favor para el padre de familia cuyos hijos pues merecen lo mejor en el sector privado. También debe ser público, pero nosotros tenemos la capacidad de disponer de más tiempo para dar la mejor educación. Hay que decirlo, o sea, la educación privada ha estado mucho más en la vanguardia. En las pruebas censales también los resultados son positivos, ¿no? En la última evaluación de PISA, me acuerdo que el ministro metió a los colegios privados para ser evaluados y por eso algunos dicen, por eso hemos subido porcentaje, en fin. Es especular, también puede ser que sea así, puede ser que sea no, pero de hecho hay cosas bastante positivas que la educación privada ha aportado al país. Y en el aspecto de las cosas que les aquejan, una de las he escuchado mucho en los medios de comunicación en los últimos tiempos, y más en esta época que ya empiezan las clases escolares, empieza un rumor, ¿no? A cada año nuevo, y a las 2-3 semanas empiezan los noticieros, ¿no? Que las listas de útiles, que los padres van a gastar 500, 700 soles en textos o en la matrícula y la pensión, y empieza un rum antiempresarial, digamos, en algunos momentos, ¿no? De que ¿por qué se gasta tanto? ¿Por qué se gasta tanto? Al final el último bloque voy a decir es una idea, a ver qué piensan ustedes, y creo que podemos impulsarla desde el Ministerio de Educación, ojalá que escuche el ministro, aunque debe estar preocupado ahorita con el tema de la evaluación de los aprendizajes, cómo va a implementarlo, aunque ya dieron vuelta atrás. Exacto. Y entonces, pero sí, o sea, ¿cuáles son los principales problemas que tienen? Porque yo veo que muchos han hablado del tema, los costos. Hablan mucho, subida de pensiones. Hay economistas que salen en gestión, en diarios, el 5%, el 7% que el aumento presupuestario. O sea, cifras y cifras que a veces el padre dice, ¿por qué me aumentan la pensión? Claro. En el caso de la ley del 2002, la 27665, Ley de Protección Económica Familiar, surgió tal vez porque ha habido algunos casos de algunos colegios que no han querido dar exámenes porque debían las pensiones, pero son casos aislados. Lamentablemente esto lo ha hecho pues a nivel general, y nosotros tenemos un plan en el cual está en el PDI, está en el plan de trabajo anual y en nuestro reglamento interno, en el cual se le da apoyo social a los padres de familias que hayan perdido el trabajo por enfermedad, tienen media y beca completa. Pero también tenemos apoyo en cuanto cuando están hermanos, se le da pues, una rebaja del 15 hasta 20%.
tanto la matrícula como la pensión. Pero están abusando de esta ley, porque ya lo dijo León Tráteme, que es la ley del perro muerto. Es decir, hay padres que pueden pagar la pensión, pero dice, bueno, ya pagué la luz, agua, teléfono, le alquilé la casa, ya pagué la cuota del carro, el nuevo, del año, bueno, ya está, vamos a viajar. Entonces el colegio, como tenemos esta ley, entonces no lo paguemos todavía. Un papá puede matricular y dejar de pagar marzo a diciembre y no hay nada que pueda impedirlo. Si nosotros ponemos un comunicado en el cuaderno con guía, señor padre de familia, por favor, no se olvide pagar la pensión, lo derivan en Indecopi y nos sancionan. O sea, estamos atados de manos. Lo que tenemos que hacer es que sepan las autoridades, para eso está la mesa de diálogo, que nosotros tenemos un compromiso, tenemos que pagar planilla, y los profesores como están en planilla, pues tenemos que pagar todos sus derechos laborales, CTS, ONP, salud, bueno, todo lo que corresponde por ley. Pero si dejan pagar los padres, ¿de dónde vamos a hacer? Claro. Podemos tener pequeño capital, pero eso son todos los meses. El 60% de morosidad que hay en los colegios privados empezamos en diciembre, y ahora que estamos en febrero, a pocas semanas, de 2 o 3 semanas de empezar clases, todavía deben el 30-35% hay morosidad. El padre viene recién cuando va a matricular para el próximo año, o sea, para el 2019, y recién se ponen al día. Otros se alejan y no pasa nada. Regresan. Porque la única forma que nosotros podemos retener, o sea, podemos obligar a papá que nos cumpla con su obligación, o sea, cumpla con su derecho o su deber de pagar, es a través del certificado. Pero yo me pregunto, ¿quién saca certificado que papá cada año? Solamente se saca quinto y secundario. Claro. Entonces, no se puede. No hay, No hay forma de retener, o sea, no podemos retener libertad. claro, en la economía del libre mercado implicaría que tú tienes que pagar por el servicio que estás haciendo, ¿no? Exacto, su servicio. ¿No? Y eso es lo que tienes que hacer. O sea, así como pagas un televisor o pagas tus cuotas de carro, de viaje, o pagas un restaurante, ¿no? O sea, vas y tienes que pagarlo, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? Acá hay algo muy paradójico, ¿no? Estamos hablando de educación, ¿no? Has tocado un buen punto, ¿no? Uno paga el carro, paga los viajes, es verdad que se programa de repente con la familia, pero si hablamos a nivel de educación, nosotros como empresarios educativos, ¿no? Como gestores de la educación peruana, a nivel de particulares, invertimos una serie de actividades, serie de innovaciones, ahora que podemos decir que la educación no tiene fronteras, ¿no? Con el Internet, con el Facebook, con tantos programas ahora que son libres, prácticamente podemos ver cómo se está trabajando en Finlandia, en España, en Estados Unidos. Entonces, podemos aterrizar de acuerdo a nuestras realidades educativas, económicas, algunos programas, adaptarlos a nuestra realidad. Entonces, en ese sentido, se necesita cierta inversión para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, las impresoras 3D, claro, que ya no es una novedad en Europa, acá en el Perú se está implementando poco a poco. Eso es una inversión, el material, los equipos, capacitación. Entonces, si queremos llegar a mejorar la educación peruana a nivel global, a nivel de lo que se está haciendo en otros países, se necesita una inversión. Y esa inversión se trabaja en base a las pensiones. Cuando no hay pensiones y una vez que se cumplan todos los compromisos, como bien dice Rodolfo, el siguiente paso es invertir en mejorar la empresa, como cualquier empresa, ¿no? Entonces, al no tener la manera de cómo poder sustentar estas innovaciones por la falta del pago puntual de las pensiones, simplemente lo que crea es un atraso. Totalmente. Es lo que ocurre. Es lo que ocurre, ¿no? Algunos dirán, pues bueno, sí, ok, hay que pagar, pero también ha habido, voy a ser un poco de abogado del diablo, ¿sí? Van a decir, oye, pero ya, ok, pagamos las pensiones, algunos padres no lo pagan, pero también han aumentado, también algunos colegios, las cuotas de ingresos son demasiado excesivas, ¿no? Entonces, claro, ustedes representan al cemento CD de repente donde las cuotas de ingresos son, no sé si hay cuotas de ingresos, en algunos no hay incluso, más que la matrícula, ¿no? Pero en otros segmentos sí, las cuotas de ingresos pues superan los 2.000, 3.000, 4.000 o 5.000 dólares, algunos 10.000 dólares, ¿no? O sea, es una locura. O sea, es una cuota inicial de un carro o de casa para que el chico estudie, ¿no? Incluso no se le puede devolver. Entonces, creo yo que, me parece, que han metido en un solo costal a todos. A todos. Claro, la ley no puede ir solamente dirigida a un nivel socioeconómico, es cierto, porque la ley es para todos. Pero creo que ahí ha habido un tufillo de mala leche, ¿no? De este tema, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué opinas sobre eso? Es que en la ley sí debe haber una reglamentación.
que está dirigido, bueno, sectores A y B, tiene costos más elevados que nosotros, por eso que cobra un poco más, pero nuestro sector CD, el 90% no cobramos coste de ingreso, solamente matrícula que tiene que ser igual que la pensión o menos, sí, nunca más. Entonces, no hay pues ningún problema con los padres en cuanto al poder adquisitivo, porque la mayoría de los colegios, como digo, el 90%, una vez pagada la matrícula, puede estudiar el alumno y recién puede pagar la primera pensión en marzo, el 1 de abril. Está prohibido cobrar adelantado. Pero el problema surge cuando el papá dice, bueno, pues ¿por qué va a pagar si el colegio, la ley me ampara? Entonces sigamos adelante, ¿no? Pero lamentablemente pasa 3, 4 meses y no podemos hacer nada, y ellos lo que quieren es de repente ir a otro colegio, y así están, ¿no? Están como migrando a varios colegios, y eso también afecta psicológicamente al alumno. Claro, porque el alumno cambia de su ambiente social. Claro, porque, o sea, están cambiando al alumno cada rato, pero ahora, ¿no habría un filtro, ¿no? Y les pregunto a ustedes, a Jonathan, un filtro diciendo, bueno, a partir de ahora no se pueden pasar de un lugar a otro lugar por el tema del código SEAGI, el famoso código que tiene código modular que tienen los alumnos cuando son matriculados? Bueno, no puede si no está al día en las pensiones. No se puede, porque eso ya incluso le dan a la UGEL. O sea, estamos prohibidos de que nosotros neguemos el código, la libreta y bueno, todos esos documentos. Solamente el certificado podemos negar. Claro, me he enterado que algunas mujeres, no sé si tu experiencia, o depende de tu experiencia propia, pero se ha escuchado para que no digan que el señor Jonathan está acusando a alguien, ¿no? Porque ahora está de moda las acusaciones por todos lados en la coyuntura política que vivimos, pero hay UGELes, por no decir, o funcionarios que incluso prestan servicios, ¿no? O sea, a decir, bueno, yo te saco el código, te matriculo, te lo doy, no hay ningún problema, ¿no? ¿Han tenido casos en sus instituciones que de repente el alumno estaba en su sistema y ahora ya no está? Lamentablemente eso es una perla más del nivel de corrupción que está viviendo el país, pues. Es verdad. O es, por ejemplo, también comentábamos hoy día con Rodolfo un caso que justamente hay algunas padres de familia, ¿no?, que piensan que el certificado de estudio es gratuito. Si un padre de familia que es deudor saca un certificado de estudio del colegio, nunca más lo ves. Ese dinero que debía de pensión de todo un año no lo vas a recuperar de ninguna manera. El certificado de estudio es gratuito entre colegios del Estado, pero para nosotros los privados es la única opción que tenemos para que podamos cobrar las pensiones atrasadas. No hay otra. Claro, es la única opción y a veces el padre se va sin pagar. Ahora, el aumento sé que se está trabajando un proyecto de ley, están intentando hacer consensos en el Congreso, con las diversas bancadas, en fin, para poder tratar de sacar una nueva ley o modificar la ley que mencionaba. Entonces, pero, ¿cómo va ese proceso? ¿Todavía está encaminándose? ¿En qué instancia está? Porque es difícil, ¿no? Es difícil que un parlamento, como está ahora la situación, y donde ya no hay una mayoría absoluta, ni una mayoría, sino ahora le llaman la nueva mayoría minoritaria, no sé, una cosa más rara, pero que solamente en el Parlamento se puede entender. ¿Cómo van a manejar eso? Porque he escuchado que hay un proyecto que se está debatiendo, ha habido mesas técnicas. El Ministerio de Educación en las mesas técnicas que tienen está a favor de ustedes, ha conversado y decir, bueno, sí, vamos a ayudarlos, porque hasta hace poco, en diciembre, escuché un reglamento que no era tan favorable supuestamente a la educación privada, y teniendo mesas técnicas, ¿no? Claro, ya se está viendo eso en la mesa de diálogo, se está modificando algunos artículos, sobre todo en el caso de las multas, en el caso de los meses atípicos, de julio y diciembre, pero de la ley 27665 también estamos buscando de que se modifiquen algunos temas. Por ejemplo, en el caso de la morosidad, si un alumno debe, o un padre de familia debe 3, 4 meses, se le invita para que pueda llevar sus documentos a un colegio estatal, pero como no puede pagar, entonces habría un convenio con los colegios estatales para que le puedan recibir, buscar nosotros un colegio, porque, como digo, se pasa todo el año, si no puede una persona cumplir con esta norma, con el reglamento interno, simplemente podría irse y eso todavía está en diálogo, ¿no? Todavía no hay nada claro, está en diálogo. Claro,
suena rápido, ¿no? Que puedan pasar, pero no sé si quieres decir algo sobre Sí, eso. lo que pasa es que esto es más profundo, porque algo que es muy importante reconocer y el por qué los congresistas nos han escuchado, es que la base de esto es la familia. Estamos hablando de los valores de la familia. Ujú. Cada día vemos los problemas que hay de corrupción en el país, pero ¿de dónde nace? Nace de la familia. Si tenemos a una ley, una norma que simplemente le da carta libre al padre de familia a pagar cuando él quiere, sí, olvidándose los compromisos que hay que hacer con los profesores, simplemente él está enseñando a sus hijos, como bien dice Rodolfo, la ley del perro muerto. Ese joven, ese niño, cuando crezca, ¿qué cosa crees que va a hacer? Entonces, los congresistas, en estas mesas técnicas, siempre hemos tratado de que la bandera que estamos llevando nosotros es la formación de la familia. Ujú. Bien decía la señora María Luisa Hoyos, ¿no? La presidenta de los colegios evangélicos, justamente ella, su batalla siempre es para que la familia sea el motor de la educación peruana. Entonces, esta ley lo que está haciendo simplemente es maleducar a las familias, dándoles esa libertad de poder ellos pagar las pensiones cuando deseen, ¿no? Entonces, básicamente es eso. El proyecto de ley sí ya está dado, hemos tenido muy buena aceptación, pero quiero que quede claro, ¿no? Que el tema es que nosotros como empresarios educativos y los educadores y los profesores intentamos primero formar al alumno a nivel de familia, a nivel de tema de valores éticos, morales, que tienen que nacer de la familia. Perfecto, Básicamente eso. bien. Vamos a ir a una pausa para seguir conversando sobre este tema, también sobre el tema de los sueldos a los docentes, porque es un tema también que ahí se escucha, el Estado ha aumentado, aumenta, ustedes, en fin. Vamos a seguir conversando sobre estos temas, vamos a una pausa y regresamos con Hablemos de Educación. Ya retornamos en Hablemos de Educación. Volvemos con Hablemos de Educación. Estábamos hablando sobre las coyunturas o las problemáticas que tiene la educación privada en el Perú actualmente y las cosas positivas que ha aportado al país. Estábamos hablando sobre el tema de los docentes, por ejemplo. Ahora, el Estado ha aumentado y saludamos que aumenten el sueldo y si hay que seguir aumentando, bien por ellos y bien por los maestros que necesitan ser mejor remunerados. En el caso de ustedes, el Estado, ustedes pagan a sus profesores. El tema de las escalas, de los salarios a los profesores, en algunos dicen, no, lo que pasa es que los privados ya no pueden competir con los públicos, más en el segmento que ustedes están, ¿no? Porque el Estado ya paga 2.000 soles. ¿Qué es cierto es eso? ¿Cuánto ustedes han tenido la consecuencia de que profesores del Estado o profesores de ustedes buenos se hayan ido al Estado? Sí, eso se ve todos los años. En caso de los nombramientos que hay en el sector público, conversaba hace un momento con Jonathan en el comercial, ¿no? Y vemos que es de acuerdo a los segmentos, ¿no? Un colegio de segmento C o D, cuya pensión es 130, 140, 150, hasta 200 en mi caso, hay 12 alumnos, entonces no se puede pagar más de 1.500, 1.200 y están en planilla. O sea, estar en planilla es un gasto social, ¿no? Sí, claro. Hay un tenemos que, valor adicional, claro, gasto, tenemos que pagar costo. CTS, gratificaciones, vacaciones, etcétera, etcétera. Y eso pues nos tiene limitados. Otros segmentos, pues, la pensión está pues 2.000, 3.000 soles, tiene la capacidad de tener el proceso un poco más alto, igual o hasta mejor que el del público. Esa es nuestra realidad, ¿no? Sí, la realidad, no sé cómo tú, Jonathan, en tu caso, cómo lo veo, o en el Sí. caso que has visto, los casos. Le doy toda la razón a Rodolfo, ¿no? Año a año el Estado sí, pues sube los salarios, que igual aplaudo esa iniciativa porque los profesionales tienen que ser valorados como tal, porque uno invierte en su educación años y espera que ese dinero retorne lo más pronto posible. Pero en nuestro caso específico es un poco complicado, porque sí, pues manejamos ciertos sectores. En el sector donde nosotros trabajamos tenemos un techo porque el mercado así lo manda. Yo quisiera pagarle mucho más a mis docentes, pero cuando llega a cierto nivel ya tengo que dejarlos partir. No nos queda otra opción, ¿no? Lo que sí nos corresponde a nosotros es justamente entrenarlos, capacitarlos,
para que puedan llegar a la que nosotros aspiramos como profesionales que ellos son, ¿no? Pero de ahí a más, a poder seguir aumentando los salarios, es imposible. Claro, de acuerdo a los ingresos que tienen pueden ustedes pagar, ¿no? O sea, una de las cosas que, bueno, haciendo un estudio, sabiendo que vamos a tener una reunión o una entrevista con ustedes aquí, veía que los colegios, antes el Estado era el competidor de unos colegios con una pensión de, o sea, con un sueldo a los docentes de 1.200, ¿no? Era un competidor, hay algunos que ya se van al Estado y bueno, hay que decirlo que en el Estado trabajan supuestamente menos horas, pero a veces no tienen todos los beneficios sociales, eso también hay que ponerlo sobre la mesa, pero ha pasado que ya el Estado sigue aumentando y pagando, y también tenemos los famosos colegios de alto rendimiento, ¿no? Los colegios de alto rendimiento pagan mucho más en la escalafón magisterial, y ya se están equiparando a colegios del segmento B, incluso de los sueldos del segmento B. Incluso algunas cadenas de colegios están sufriendo las consecuencias mencionaba una autoridad de una cadena, decían, yo formo a los profesores para que el Estado se los lleve, ¿no? Y a veces pasa eso, ¿no? Porque, no, y viceversa seguramente, pero yo escuchaba hace poco un director de colegio de alto rendimiento ha pasado a ser director de una cadena de colegios, o sea, de uno de las cadenas de colegios, un colegio, ¿no? Una sede, y porque ya se están equiparando los sueldos a ese nivel. Entonces, el Estado sigue aumentando y va a seguir, eso es inevitable, hasta que el presupuesto también público dé, ¿no? Y la recaudación de impuestos y la inversión, todo lo que implica ello. Entonces, hay que darnos cuenta que también el sector privado está siendo golpeado por el tema de las pensiones o no el pago de las cuotas o las pensiones que los padres de familia tienen que dar, pero también por otro lado, los profesores piden, por la calidad de vida que se merecen, el aumento. Entonces, como no les puedes aumentar, se van al Estado, y bueno, bien perdidos, o se van a colegios donde les puedan pagar más. Y si a eso le sumas que no está habiendo actualmente gente o personas o adolescentes que quieran estudiar educación, en los próximos 10 años se calcula que vas a necesitar más o menos, hoy día de las 10 plazas, puedes cubrirlas. De acá a 10 años, la media va a ser que necesitas 10 plazas y solamente vas a tener 6 para tenerla, o 7 en el mejor de los casos. Entonces, los que van a ser afectados son los que pagan menos, porque nadie va a querer, y ahí va a quedar un bolsón. Y la segunda pregunta que hago, y se los hago como análisis, ¿qué va a pasar en ese momento? ¿El Estado va a poder asumir la educación privada? Si la educación privada quiebra en ese aspecto, imaginemos, en ese nivel socioeconómico, en el nivel D, si quieres llamarlo, ¿va a poder asumir esos alumnos en la educación pública? Esa es una pregunta que yo lo dejo abierta. Porque va a ser muy difícil, ¿no? Ahorita, en este momento, esa brecha que nosotros ayudamos, de alguna manera contribuimos al Estado, es que el sector privado, en caso de los alumnos, de Lima nada más son casi 100.000 alumnos. Entonces, si no hay profesores, alumnos van a tener que ir al Estado y el Estado va a colapsar. Pero también nosotros tenemos que proyectarnos, es que si queremos una educación de calidad, debemos brindar mejores cosas, ¿no? Más pizarras de repente inteligentes, o más computadoras, etcétera, etcétera, mejorar nuestra infraestructura. Pero ¿qué hacemos si no tenemos el poder adquisitivo? Por un lado está la morosidad y por otro hay colegios ilegales. En el sector donde yo estoy, en la misma cuadra, han abierto 3 colegios ilegales. Wow. Donde la pensión está a 150. ¿Y por qué no lo cierran? Y está a ese nivel. Yo tengo inicial de repente 10 alumnos, tienen 20, de 25 alumnos. Les prestan el código modular, me parece, ¿no? Prestan aquello y ahora ya no es una falta, es un delito, porque están estafando a la gente. Bueno, pues ahí es donde se tiene que trabajar y es un tema articular del Ministerio, por un ente como ente rector. La pregunta es que ¿cuántos funcionarios del Ministerio se dedican a educación privada? No lo sé, no quiero responder esa pregunta. Las autoridades lo dirán. La Dirección Regional de Educación, la UGEL que trabaja ahí y la municipalidad, porque a veces tienes que cerrar con la municipalidad, ¿no? O sea, tiene que ser un trabajo articulado, porque si no a veces va la dependencia del ministerio, lo cierra, pero va la municipalidad, amigo, un cafecito, por no decir otra bebida, y ¡pum!, abrieron otra vez. O sea, entonces, y porque todo es una corruptela entre, así como se ve la corrupción a grande escala,
¿no? Donde vemos los millones que pasaron a uno y de campaña, y no voy a seguir más, de algunos partidos que incluso la prensa hoy día nada habla de eso, pero en un colegio, en la esquina de tu casa está pasando corrupción. Claro. Porque el funcionario no lo cierra. Ahora, no solamente es el Ministerio de Educación, también es la municipalidad y tiene que intervenir la fiscalía para que pueda cerrar un colegio. Y ojo que si el colegio empieza en marzo, ya no, así sea ilegal, no lo pueden cerrar, porque ya está cuestión de los niños. Claro. Es ahora el Se momento. perjudican esos niños. Exacto. Entonces, con esas personas que no tienen RUC, para empezar, no pagan impuestos, los puestos no están en planilla. Entonces, esa informalidad, que ya se vuelve ilegal, hace que nosotros en los colegios nos perjudicamos. Totalmente. No solo con la universidad, sino también con estos colegios, y no es poco, solamente en Lima hay 2.500 colegios ilegales. Es que también hay cosas que el padre de familia tiene que solicitar cuando va a un colegio, ¿no? Uno es o sea, es civil, la por ejemplo. la resolución, ya sea regional o la de UGEL, la licencia de funcionamiento, certificado de defensa civil, puede ser básico o detalle, pero lamentablemente el papá no tiene esa cultura de averiguar, de investigar. Nosotros de alguna manera le decimos, le educamos a los papás, porque es parte de los valores, decimos, a este lado derecho, señora, usted tiene todas las resoluciones, los certificados, el plan de trabajo, nuestra política, nuestra axiología, y todos sus derechos y deberes, de acuerdo a como dice el INDECOPE. Y el 95% no lo lee. Claro. No lo lee. Entonces ellos van y cuando se dan cuenta, cuando ven el certificado que dice XX y el otro es DD, es decir, está con nombre de otro colegio. Entonces eso nos perjudica y hemos dicho a las autoridades y dicen que saben ellos quiénes son, pero les falta logística para poder cerrarlos. Sí, claro, no hay suficiente cantidad de personas y todo ello, ¿no? Y como hablamos en el primer bloque, y después les doy la palabra a ver qué opinan, si es posible o no. Hablábamos hace un rato que va a quedar un hueco de acá a los próximos años. ¿Y quién va a asumir esa necesidad de profesores? Eso es un lado. Dos, siempre se habla de la famosa infraestructura educativa, tanto en el público como en el privado. Dicen, no, los colegios, garajes, esos hay que cerrar. Ok. Y también tenemos un problema de gestión de los colegios. O sea, los colegios tienen un problema de gestión a nivel público. La gran pregunta que me hago, ¿no se puede hacer una asociación pública-privada? Donde los privados puedan gestionar algunos colegios que no tenemos capacidad, ¿ok? Con plaza pagada por el Estado, pero con gestión privada, como los Fe y Alegría, en ese segmento que va a necesitar. Es bien, es un trabajo social y se abre a postores que puedan tener, pero puedes cubrir lo que va a pasar en los próximos años, donde no vas a tener docentes, la educación privada puede sucumbir ante ello, en ese nivel socioeconómico, pero a la vez esos alumnos, porque van a seguir viendo alumnos, porque la natalidad en el Perú no es que se ha parado, no es como en otros países en Europa, ¿dónde van a ir esos seres humanos, esos ciudadanos nuestros, esos niños? Van a ir al público, y de repente el público no se va a dar abasto. Señor, no es hora de pensar en una articulación, alianza público-privada en los próximos años, donde ya tenemos evidencias, como los Fe y Alegría, o otros, en otros países, donde los privados puedan gestionar estos colegios y por tanto recibir un beneficio también económico, pues un trabajo, pero a la par solucionas el tema de gestión y solucionas el problema de decir, o público-privado, en ese nivel de infraestructura que hablan, o sea, bajo esos estándares. ¿Esto es viable? ¿Lo ven ustedes? Lo veo muy difícil porque ahorita todavía le falta al Ministerio de Educación, algunos colegios que están deteriorados, tienen que mejorar la cimentación, las columnas, no tienen ventanas, techos, etcétera, etcétera. Entonces va a ser un poco difícil que como Fe y Alegría, por el tamaño, y ha salido una nueva norma el año pasado, en noviembre, en el cual estaban pidiendo para las nuevas aperturas de colegios privados a partir de 2019, que el colegio tiene que tener 3.000, 4.000 metros cuadrados, cancha atlética, pista atlética, piscina, bueno, cosas que mi colegio está en Independencia, no hay ningún colegio en Independencia, Rima, Los Olivos, San Martín de Porres, no hay ese tamaño de ese colegio. Ni público tampoco. Ni público. Entonces,
De ahí vemos que debe ser revisado esta norma, ¿no? Pero por lo tanto, ya, no quieres que haya más colegios públicos, privados. Ok, perfecto, no quieres. ¿Qué vas a hacer con los que tienes ahí actualmente que te pueden ayudar a la demanda que va a venir después? Porque la demanda se la va a cargar el Estado. Exacto, Ojo, exacto. ojo. Y los privados van a desaparecer. O sea, en el sentido del segmento B, D, va a haber menos profesores que quieran trabajar en ese segmento. Pero lo que pasa, Gustavo, es que hay una cuestión de orden acá, ¿no? Primero, ¿qué es lo que está ocurriendo, no? Hablábamos también sobre la calificación, la evaluación de secundaria, que se tuvieron que ir para atrás. Sí, ¿no? claro. Positivo o negativo, ese es otro tema. Pero, sin embargo, aquí voy con cuestión de orden, que primero tienen que ordenar la casa. No puede existir esta guerra civil entre privados y el Estado, como está ocurriendo ahorita. Los privados estamos suplicando a nuestros padres de familia que nos paguen la pensión, si no, no hay manera de sobrevivir. Hasta que no se solucione ese problema, ¿cómo podemos nosotros plantear más mejoras para la educación? En vez de estar discutiendo con los padres, deberíamos estar alentándolos a hacer nuevos proyectos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la cuestión de orden es trabajar primero internamente en cuestiones académicas, tener metas, para que los chicos puedan superarse, trabajar con más proyectos a nivel global, no solamente regionales, sino que podamos llegar a ser competitivos a nivel global. Entonces tenemos que pensar primero en eso, ¿no? Claro. Luego ya podemos ir conversando acerca de esos cambios. Totalmente. Bien, el tiempo nos ha quedado corto, podemos seguir hablando sobre estos temas. De hecho, todavía hay que repensar, como tú dices, o han dicho, el tema de la reorganización por un lado. Estar peleándose no sirve de nada, demasiada confrontación ya tenemos. Creo que es hora de unir más esfuerzos por el tema, y más con un tema tan importante como el tema educativo, ¿no? Es vital, es fundamental para el desarrollo del país. Siempre lo escuchamos en todas las campañas políticas, que la educación es importante. La educación es importante, pero formando bases y no ideologizando a las personas, también con el tema educativo. Eso hay que decirlo, porque a veces también jalamos agua para sus molinos por una tendencia política, y no me extrañaría que detrás de todo esto de la educación privada esté una intención política de tomar a los alumnos en educación básica en privados, porque en los públicos ya lo tomaron, señores. Vamos a tener las consecuencias ahora, porque cuando muchos chicos salen a marchar, que tienen todo el derecho de hacerlo, desconocen la historia del Perú y qué ha pasado en el Perú. Entonces, revisemos un poco de historia, conozcamos, reconciliémonos, es importante, pero miremos hacia el futuro. Bien, queridos amigos, esto es Hablemos de Educación, gracias a Red de Comunicación Regional. Muchas gracias por estar aquí y hasta una próxima ocasión. Gracias. Hemos presentado Hablemos de Educación con el licenciado Gustavo Nakamura. Hablemos de Educación.